qué lindo ver jugar a equipos así, qué lindo es ver jugar a equipos con mecanización de movimientos, con una idea de juego, que no la rifan como primera opción, que tienen una intención y la buscan, que vienen entrenando esto, que se nota que el trabajo del DT, que se nota que los jugadores están bien apuntados. ¿Cómo les va gente? Raro, yo siempre hablo de Peñarol, pero bueno, a partir de ahora tengo pensado opinar de más partidos de fútbol uruguayo, para nada. Hacer más contenido, que me encanta hablar de fútbol y es en definitiva, como digo, lo que me gusta. Y hoy toca hablar de Albion 3, Nacional 2. Obviamente saben que soy hincha de Peñarol, pero voy a tratar de hacer estas reacciones con la mayor objetividad posible del caso. Un partido que en la previa tenía pinta de partidazo porque era Albion, uno de los equipos que mejor juega para mí, por no decir el que mejor juega del fútbol uruguayo, contra Nacional, un equipo grande que no está en su mejor momento, pero bueno, nunca deja de ser un equipo grande que tampoco es que tiene malos jugadores Nacional, por más que yo creo que con la venta de Millán y de Oliva perdieron mucho. Nacional tiene buenos jugadores, pero bueno, no es tema de analizar el plantel de Nacional en este video. Por lo cual era una... me voy a poner acá los equipos. Era un partidazo en la previa y lo terminó siendo también en la práctica. Un Albion que, como les decía al principio, tiene una gran idea de juego, tienen un gran entrenador como Federico Nieves, que se nota que es un tipo que labura, que conoce de fútbol, que armó un equipazo, porque la verdad que es un equipazo, con un presupuesto muchísimo más acotado que el de los equipos grandes, y la verdad que está teniendo, por ahora en la tabla, por más que a Peñarol le quede un partido menos, mejores resultados que tanto Nacional como Peñarol. Un equipo, como digo, con un presupuesto muchísimo menor al de los grandes fútbol uruguayo, pero que con inteligencia, con scouting y con trabajo hace que la rueda fluya. Una cosa que no entiendo por qué no pasa, sobre todo en Peñarol. Vos ves, por ejemplo, que entre Airala, Toledo, López, que son 3 jugadorazos, Albion gastó 0 pesos. Mientras que Peñarol, entre el Indio, Fernández y Batista, gastaste 2 millones de dólares. Entonces, ahí se ve una diferencia de que muchas veces no hace falta tener tantos recursos, sino tener un buen ojo y saber cómo gestionarlos, porque ustedes imagínense, si Albion con 0 pesos armó ese equipo, lo que podrías hacer vos con 2 millones, o con mucho menos. Y es por eso que una de las cosas que me llevó a hacer esta reacción era eso, destacar lo bien que juega Albion, más allá del segundo tiempo. Como digo, uno en la comodidad de su casa dice, che, se metieron atrás, bueno, por algo nosotros estamos acá y ellos están jugando, ¿no? Como decía, pero juegan muy bien, la verdad, que el primer tiempo, sobre todo, salvo un pequeño pasaje donde Nacional descontó y un poco parecía que podía empatarlo, después fue un partidazo de Albion en el primer tiempo, con un Ginela que está jugando muy bien, con un Mosquión que juega muy bien, con un Toledo que debe ser de los mejores punteros del campeonato, con una gran gambeta, con una gran capacidad de analizar qué hacer, que me parece fundamental, una Irala que está despegado, que está realmente despegado, y un Álvaro López que es una locura lo que juega. Tiene movimientos de Dennis Bergkamp. Busquen ustedes Dennis Bergkamp, el neerlandés que supo jugar en el Arsenal, y uno dirá que estoy enloqueciendo y que es una comparación un poco alocada, pero realmente tiene movimientos así. Uno ve que este le costó 0 pesos a Albion y después ve que nosotros pagamos 400, 500 lucas por Batista y se quiere cortar ahí abajo. Pero qué bien que juega Albion, la verdad que debo destacarlo. Un partido que, como digo, arrancó ya desde el minuto 8, minuto 10, un penal claro que fue de Valls a López o a Irala, no recuerdo, a Toledo, alguno de esos. Fue un penal que Eras cobra para mí, o Viavar cobra de manera acertada, que es muy parecido al que no cobra. A Togni en el campeón del siglo, mismo árbitro contra Racing. A ver, no me sorprende que haya dualidad de criterios en el fútbol uruguayo, pero bueno, hay que marcarlo. Entonces ya se puso ahí, minuto 8, 1-0. Un Albion que juega muy bien. Después con el gol de Airala tras un error, del juvenil arquero nacional Nacho Suárez, que Nacional tiene un problema ahí con el arco, no puede, no da seguridad, ni Mejía ni Nacho Suárez, que después quizás tiene intervenciones aisladas muy buenas, pero bueno, el arquero o el puesto de golero tiene esa cosa que es un poco ingrato, ¿no? Vos haces 10 cosas buenas y una mala y quedás en la foto, y bueno, tanto Suárez como Mejía igual hacen más malas que buenas, así que tampoco sería el caso. Entonces ya estaba 2-0 y daba la sensación de que si Albion quería podía meter muchos más, pero como digo, los grandes tienen eso,
que muchas veces sin jugar bien y sin merecerlo, te van metiendo y mediante un gol completamente fortuito, una jugada que no fue elaborada de Nacional, un mal rechace, una pelota ahí que va a pegar Silvera, la peina o la cabecea, no sabe qué quiso hacer Silvera, y llega Juan Cruz de los Santos para meter el descuento. Por unos momentos parecía que Nacional podía empatarlo, pero después, 10 minutos después, volvió a la normalidad con un gran desborde de Toledo, o de Irala, no fue de Toledo el desborde, que mete el centro atrás y entró López solo después de una jugada de Albion en la que quiero contarlo, pero habrán sido 25 pases, pero no 25 pases como hace muchas veces Peñarol, que es entre central y central. Fue buscando, moviéndolo de un lado a otro, buscando dónde entrar, hasta que bueno, encontraron el hueco, aprovecharon la espalda de Weiss, que no jugó un buen partido en materia defensiva, y en ofensiva tampoco lo hizo muy bien. Y hay 3-1 y parecía, bueno, justamente que Albion podía meter más de 3 goles a Nacional, que no terminó pasando porque en el segundo tiempo, con los cambios, un poco mejoró Nacional, un poco con la obligación de mejorar, un poco también con el piso que estaba muy bajo, porque Nacional era a dar 3 pases seguidos y ya ibas a mejorar lo del segundo tiempo. Y ahí Albion se empezó a meter atrás, metió un central más, fue como metiéndose atrás, como digo. Que bueno, quizás con el 3-1 uno entiende, uno desde acá, repito y lo repito para que quede claro, desde la comodidad de su casa, veía que si Albion quería podía meterle 2 o un gol más, pero bueno, el cansancio, el Toledo no era el mismo, Álvaro López no era el mismo, Aguilala no era el mismo, por ende, bueno, quizás al ver la merma física del equipo, Federico Nieves, el gran entrenador que tiene Albion, decidió meter atrás el equipo. Y bueno, ahí Nacional a base de empuje, la verdad, porque no fueron jugadas muy elaboradas, a base de empuje lo fue metiendo, metió el gol ese de Rogel, una carambola en el área, como digo, lo de Nacional, no fue muy claro las jugadas que armó Nacional. Fueron más empuje, de punta para arriba, aprovechando que tenés a Carneiro, a Maxi Gómez, después en el área cuando es un córner o un tiro libre cercano tenés a Rogel, bueno, Nacional un poco que lo fue metiendo, pero repito, sin ningún tipo de idea de juego. Más allá de que era un equipo alternativo de Nacional, no se vio mucho dentro del campo, y después cuando entraron los titulares tampoco se vio mucho, con un Nacional que agudiza su crisis de no poder ganar, muy parecida a la de Peñarol, ¿no? Que uno se alegra hoy porque Nacional pierde, pero la alegría le dura poco porque Peñarol seguramente mañana tampoco lo haga. Me tocó el izquierdo, ojalá que pase, pero bueno, el presente de los dos grandes no es el mejor. Mete el 3-2, después hay una jugada que dicen que es penal. Para mí es entre arquero y hombro. Que bueno, entiendo la polémica, pero para mí no lo es o no termina de ser claro. Y el VAR, por lo menos en la teoría, es bastante claro con esto. Si no hay una evidencia esclarecedora, se mantiene lo que dice el árbitro. Y en la repetición, viste, no se entendía si era hombro, hombro del jugador de Albion, que le atajaba el arquero y después le pegaba en la mano o en el hombro al defensor, o no defensor, pero el que estaba defendiendo la línea. Por ende, para mí correctamente se reanudó el juego. Y bueno, hay una figura para mí también que es Sebastián Jaume, que es un arquerazo. Por el juego con los pies, que creo que es lo que más llama la atención, porque juegan mucho con el arquero. Y es jugar con un sentido, porque nosotros vemos muchas veces que Peñarol juega con Aguerre para revolearla arriba. No, bueno, acá Albion juega con cierto sentido, con cierto no, con un sentido total a Jaume, que arriesga mucho, pero arriesga con sentido y permite muchas veces que Albion genere superioridades gracias al arquero. Porque van a presionar 2 al arquero y el arquero, en vez de revolearla, se la pasa solo al 5. El 5 gira y tenés cancha de frente con 3 jugadores, con 3 jugadores más, porque el arquero te limpió a 3 jugadores. Por lo cual lo destaco mucho, y también destaco su capacidad bajo palos. Al final tapa una pelota tremenda, porque le pica. Antes se había medio trastabillado, era una pelota muy complicada, por lo cual destaco mucho a Jaume y destaco en general al equipo de Federico Nieves. Así que nada, Albion 3, Nacional 2, Nacional que lleva, ya son de los últimos 5 partidos, perdió 4 a nivel uruguayo. Si le sumás la derrota contra Universitario, serían de los últimos 6 partidos perdió 5. Y un Albion que de los últimos 5 partidos ganó 4. Está invicto hace tiempo, que está invicto.
No pierde un partido, me estoy fijando acá, desde con Peñarol. Después de que perdió con Peñarol 1-0, ganó casi todo y empató 2 partidos. Después ganó 6. Muy buen presente de Albion, que juega muy bien. Se coloca tercero Albion. Adelanta Peñarol, como digo, Peñarol con un partido menos, que si Peñarol lo gana lo pasa, pero si Peñarol no gana, Peñarol quedaría cuarto a 8 o 7 de Racing que hoy empató, por lo cual un gran partido de Albion, un gran partido de fútbol. Así que nada, como siempre les digo, si les gustan este tipo de reacciones, comenten, suscríbanse, den like de qué opinan de todo esto. Bueno, vamos arriba a Peñarol como digo siempre. Nos vemos mañana con la reacción post partido del defensor Peñarol. Que tengan una muy buena semana y como siempre, abrazo enorme.